Les decía, entonces nos vamos a encontrar con un organigrama muy sencillo, muy simple, ¿sí? Por supuesto, eso lleva a tener bajos costos administrativos, dada la naturaleza que tiene esa estructura organizativa, no va a haber tantos jefes ni responsables de áreas. Naturalmente que al ser esto pequeño, la facilidad de coordinación va a ser muy elevada, ¿sí? Los distintos actores de la organización se conocen generalmente, ya sea de manera previa o porque ingresaron a trabajar en la organización hace mucho tiempo. Entonces, la forma en la que estos se vinculan también facilita el entendimiento de ellos. Hay agilidad, naturalmente, para tomar decisiones. Cualquier actor de la organización puede tener casi acceso directo al directivo de la organización, y esto naturalmente le permite al mismo tener rápidamente el conocimiento de algo que está sucediendo y sobre esa base actuar fundamentalmente, ¿sí? Esto también lleva a que no solamente pueda tomar decisiones, sino también, por supuesto, realizar todo tipo de modificación o cambio sobre la organización, sobre los productos, sobre los recursos, sobre las personas que sea necesario, ¿sí? No tenemos que atravesar tantos niveles para poder llegar a alguien que tome decisiones. Como desventaja es que muchas veces la especialización está limitada. ¿Por qué? Porque fundamentalmente todos tienden a hacer de todo. Y aunque generalmente esto no sea tan así, es decir, tenemos cierta división de tareas, muchas veces ante la ausencia simplemente de una persona en la organización, allí es donde comienza el inconveniente y tenemos que empezar a realizar o cubrir tareas de otros para que las mismas puedan ser llevadas adelante. Naturalmente hay pocas reglas, en el sentido de que muchas veces ni siquiera están documentados los manuales de misión y funciones de cada una de las áreas. Encontramos cierta informalidad, no solamente en el documento, ¿sí? Porque el mismo no existe, o bien es muy antiguo, como también en las relaciones informales, ¿sí? Perdón, en las relaciones entre sus miembros. Nosotros en la Administración de Recursos Humanos el año pasado hablábamos de organizaciones informales y nos referíamos a este tipo de situaciones, fundamentalmente, que se dan por las relaciones entre distintos actores de la organización, en los cuales la motivación no tiene que ver con características de tipo laboral, sino afinidades de tipo personal que se encuentran entre los mismos. La capacitación y las actividades de planificación generalmente son las justas y necesarias, a veces ni siquiera eso, no existe generalmente una práctica de planificar las actividades que se van a hacer, o bien las planificaciones son más bien de tipo operativas y sencillas, ¿sí? No hay generalmente sistemas sofisticados de información, de registros de documentación, de manera tal que le permitan a los directivos tomar decisiones rápidas con información, por ejemplo, de tipo estadística, que la organización misma pueda emitir, ¿sí? Otro tipo de organización es la organización funcional, que esta no estrictamente se ajusta a uno de los tipos de departamentalización que nosotros trabajamos, tanto en primer año como ustedes también seguramente lo hicieron en administración y en alguna otra asignatura más, ¿sí? Acá nosotros dividimos, sí, en unidades departamentales, es decir, dividimos en unidades organizativas con distintos niveles de jerarquía y con responsables de cada uno de esos niveles de jerarquía, ¿sí? Como así también una determinada asignación de recursos humanos, materiales, tecnológicos, muchas veces también financieros, para poder atender la naturaleza de lo que ese departamento o área lleva adelante, ¿sí? Pero lo que se observa aquí es que la expansión del organigrama empieza a tomar determinadas características relevantes. Por ejemplo, existen
áreas específicamente organizadas para llevar adelante un determinado conjunto de tareas. Allí la especialización es más clara. Se puede dar también esa misma organización que se da en la casa central, ¿sí? O donde están situadas las decisiones estratégicas de la organización, y luego un esquema similar se replica en otros ámbitos geográficos, por ejemplo, como puede ser el caso de la empresa Sancor, que mencionaba el compañero, la otra empresa que analizan también otros compañeros, como puede ser Maxi Consumo, evidentemente ni hablar, por supuesto, el caso de McDonald's, que fue otra de las empresas que analizaron los compañeros. Así que en ese sentido vamos a encontrar una réplica muchas veces de lo que existe en un lugar identificado claramente en el otro, ¿sí? Con los mismos tipos de recursos, con los mismos tipos de funciones, con las mismas características de equipamiento, de tecnología, eh, naturalmente de avances, de todo lo que representa, por ejemplo, la naturaleza de la actividad o del producto o servicio que se comercializa también. Y naturalmente este tipo de organización presenta, por supuesto, ciertas ventajas para que la estrategia, por supuesto, pueda canalizarse a través de la misma. Por un lado, la especialización de las tareas. Nosotros hablábamos en el caso anterior, para una estructura más simple, que muchas veces esto se pierde, se diluye, porque al ser pocos integrantes, naturalmente que terminan las tareas siendo repartidas entre todos ellos. Y si bien existe cierto nivel de agrupamiento de tareas, muchas veces esto termina diluyéndose, ¿sí? Por lo que decíamos, por ejemplo, porque falta un trabajador, o porque es despedido, o porque renuncia y que naturalmente hasta que el puesto vuelva a cubrirse, las tareas tienen que distribuirse entre todos los integrantes, ¿sí? Esto promueve el aprendizaje porque al poseer una estructura en la cual nosotros vamos a encontrar determinado tipo de tareas bien específicas para realizar, naturalmente que al ir especializándonos también tendremos que ir desarrollando un mayor nivel de aprendizaje sobre cada una de esas tareas. Por lo tanto, aquí va a aumentar la eficiencia con la cual nosotros hacemos esas tareas, ¿sí? Eso nos va a llevar, naturalmente, a producir economía de escala, claramente, ¿sí? Vamos a poder hacer mayor cantidad de algo con menor cantidad de recursos. Y por supuesto eso eleva los niveles de productividad, sin ningún lugar a duda. Y por supuesto también este tipo de estrategias funcionales permiten un diseño simple y económico también de la estructura, porque generalmente es un tipo de departamentalización que nosotros ya conocemos, ¿sí? Que no hay que desarrollar nada desde cero. Por otro lado, presenta ciertos inconvenientes o desventajas este tipo de estructura funcional. Cuando las fronteras no están bien definidas, no están claramente definidas, muchas veces se pierde tanto el flujo de información como las posibilidades de cooperación y coordinación entre las distintas áreas. A pesar de que, como dijimos anteriormente o recientemente, pueden existir procesos de especialización de tareas, muchas veces si determinadas acciones no están claramente establecidas, eso puede dar lugar a malas interpretaciones por parte de, naturalmente, los actores de cada unidad organizativa, y por supuesto eso produce que no existan voluntades para realizar operación, vinculación, coordinación y todo tipo de actividad que requiera la comunión de dos o más personas. Eso, por supuesto, el hecho de expandir, ¿sí?, la estructura, lleva a que cada vez vamos a tener mayores niveles, como decía. Y eso exige mayores rendiciones de cuentas hacia los superiores. Ellos quieren estar siempre claramente al tanto de lo que está pasando. Y naturalmente, al tener una mayor
desagregación en los niveles operativos y de mandos medios, por supuesto que la rendición de cuentas se hace más formal por un lado y con mayor nivel de profundidad. Y muchas veces presentan pensamientos, dependiendo del nivel jerárquico en donde nos encontremos, de corto plazo o miopes. ¿Por qué decimos de corto plazo o miopes? Porque lo que se buscan son resultados a corto plazo. Por lo tanto, el pensamiento de la acción, de la estrategia aplicada, muchas veces termina siendo de corto plazo, ¿sí? Nosotros esto lo hemos analizado allá en prácticas de primer año, también hemos analizado un poquito en administración de recursos humanos, en donde muchas veces cuando nos encontramos ante una estructura más compleja, los resultados que se buscan tienden a ser de menor cantidad de tiempo. Cuando estamos hablando de organizaciones más pequeñas, generalmente lo que podríamos denominar también empresas de familia muchas veces, o emprendimientos que recién nacen, la visión de quien quiere convertir algo, ¿sí?, efectivamente en una realidad concreta, está dispuesto a esperar más tiempo. En cambio, aquel que tiene una estructura más desarrollada, generalmente busca resultados a más corto plazo, ¿sí? Eso es lo que lleva a, lo que decíamos, a un pensamiento cortoplacista y miope, donde lo único que busca es lo que fijó en la estrategia y no tiene en cuenta otros factores que hacen naturalmente al análisis, ¿sí? No le interesa si se pudo avanzar correctamente en otros aspectos, si en el medio, por ejemplo, hubo algún recurso humano que se lastimó, ¿sí?, y tuvo alguna pérdida, por ejemplo, bueno, ese tipo de análisis están excluidos muchas veces de este tipo de estructuras. Por otro lado, existen otros tipos de estructuras que son las multidivisionales, como se denomina, ¿sí? Y acá lo que se intenta es lograr una descentralización en donde lo que permita es, naturalmente, agrupar funciones en función a características que resulten homogéneas de sucursal o unidad de organización en unidad de organización o sucursal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos permitir que la división, ¿sí?, se lleve adelante respecto de tareas operativas, meramente operativas, como entrega de bienes, comercialización de los mismos, cobro, presentación de los productos, etc. Y luego tareas más homogéneas, que pueden tener que ver con el punto de vista de la administración, de la gestión en general de la organización, se ven más bien concentradas en ciertos lugares o ámbitos en los cuales también la decisión se concentra allí. Entonces, no se replica la misma estructura en distintas localidades o regiones geográficas en donde esté presente la organización, sino que allí simplemente está presente la unidad de organización, o también llamada, podríamos decir, la sucursal, que simplemente brinda un servicio de atención al cliente, de entrega de productos, de asistencia sobre las necesidades que tenga el mismo, pero no fundamentalmente se realizan tareas de tipo, por ejemplo, administrativas, legales, financieras, de recursos humanos y otras que pueden naturalmente servir al funcionamiento de la organización. Entonces, ¿qué ventaja esto presenta, este tipo de organización? Acá la rendición de cuentas es clara porque cada una de las sucursales o divisiones geográficas que tenga la organización tendrá que elevar a la superioridad, que es también el que concentra fundamentalmente la gestión administrativa, las mismas informaciones, los mismos datos. Entonces, en este sentido, es posible comparar lo que ocurre de región en región, o de sucursal en sucursal, por ejemplo, ¿sí? Permite un control de situaciones locales. Esto quiere
decir que si hay alguna zona específica donde se encuentra la organización y la misma presenta problemas, bueno, nosotros podemos detectar o podremos detectar cuáles son los problemas que está presentando esa determinada región o área geográfica, ¿sí? Esto genera también, por supuesto, un clima competitivo interno, porque, por supuesto, los actores de cada lugar geográfico van a querer, naturalmente, ascender, escalar dentro de la organización, ¿sí? Y, por supuesto, en este sentido, la competencia entre cada uno de ellos va a ser cada vez más, podríamos decir, intensa, ¿sí? Esto también crea oportunidades de desarrollo profesional porque cada uno de esos actores, al mismo tiempo que intenta especializarse en la tarea que realiza, también naturalmente aumenta sus habilidades y competencias respecto al conjunto de conocimientos que posee. Y esto, por supuesto, le puede permitir ascender dentro de la organización, como también, por supuesto, lograr puestos o acceder a puestos de mayor jerarquía en otro tipo de organización. Por ejemplo, ¿por qué no? Puede hacer muchas veces la competencia, ¿sí? Muchas veces también esto permite un estricto control sobre los clientes, sobre los productos, porque imagínense ustedes que al ser un área o una sucursal en donde estrictamente se ven tareas que están bien definidas, eso naturalmente que puede permitir que las decisiones se puedan elevar, ¿sí? Para que las tome un superior, pero fundamentalmente allí se pueden recibir todo tipo de reclamos, todo tipo de quejas, todo tipo de propuestas de mejora para que las mismas puedan ser llevadas adelante sin ningún tipo de inconveniente o problema, ¿sí? Entonces eso permite naturalmente que la organización local, en este caso, ¿sí? Lo que podríamos denominar la sucursal, claramente pueda llevar adelante un cambio que considere sobre su propia estructura. ¿Qué desventajas tiene? Y bueno, muchas veces en la totalidad de los casos, es una estructura costosa, porque hay muchos niveles de jerarquía, porque hay muchos puestos de trabajo jerárquicos, porque naturalmente existen muchos puestos con responsabilidades. Y recuerden ustedes lo que hemos visto el año pasado, que la estructura orgánica naturalmente que provoca un mayor incremento de salarios en los trabajadores, ¿sí? Motivados fundamentalmente por las responsabilidades que le implica llevar adelante determinadas tareas, ¿sí? Entonces, más allá del movimiento que pueda surgir en la escala salarial en la que está o se encuentra el trabajador, naturalmente que también la responsabilidad por determinadas tareas lo puede llevar a que ese trabajador realice determinadas acciones y, por supuesto, para ello tenga que ser remunerado, ¿sí? Eh, Muchas veces se produce la duplicación de actividades funcionales. ¿Por qué? Por lo que decíamos, porque si yo tengo una sucursal en la localidad de Resistencia y otra sucursal en la localidad de Corrientes, bueno, eso naturalmente me lleva a que yo estoy duplicando la misma estructura en ambas localidades, en ambas ciudades. Entonces, lo que hacen en Resistencia es exactamente igual a lo que hacen en la ciudad de Corrientes. Por lo tanto, estoy pagándole 2 veces a un administrativo, 2 veces a un vendedor, 2 veces a un encargado de sucursal, estoy pagando 2 veces servicios comunes que podrían tener, como por ejemplo alquiler, luz, agua, internet, cualquier otro tipo de erogación. Las actividades se duplican, claramente, ¿sí? También. Requiere de administración capacitada. Esto quiere decir que, naturalmente, para desarrollar determinadas actividades en cada una de esas sucursales o distribuciones que tenga la organización, las personas tienen que estar claramente preparadas, porque no puedo comparar efectivamente de la misma manera si tengo un conjunto de recursos humanos que no tienen habilidades dentro de una sucursal
con respecto a otra, en donde sí se observa que allí el recurso humano sí tiene habilidades para desarrollar una tarea. Entonces, claramente, una de las dos va a estar en desventaja en este sentido. Por supuesto que al tener mayores niveles jerárquicos, al tener mayores distribuciones, por ejemplo, espaciales o geográficas, va a requerir sistemas de control de mayor relevancia, más sofisticados. Muchas veces, en función también a perder de vista, ¿sí?, la posibilidad de ir físicamente a determinadas zonas o regiones geográficas, hace que se pueda perder de observar lo que sucede en el trato diario con los clientes, con los proveedores, entre el propio recurso humano, y esto claramente puede ser una desventaja en el caso que esa relación tienda a producir tensiones, ¿sí? Si hay clientes que están descontentos conmigo, puedo yo nunca llegar a enterarme de que eso efectivamente sucedió, ¿sí? Y por supuesto que entre las distintas divisiones o áreas en las que se distribuye, ¿sí?, la localización de la organización, muchas veces existen también competencias en cuanto a los recursos, ¿sí? Cada una de ellas quiere tener, si hacen, por ejemplo, tarea de reparto, quieren tener el último vehículo, el vehículo en las mejores condiciones, quieren tener, por ejemplo, el local en donde están prestando la actividad en las mejores condiciones posibles, lo más cerca del centro, determinados tipos de beneficios que hacen al funcionamiento naturalmente de la organización, ¿sí? Cuando se empiezan a encontrar diferencias entre los actores, que uno tiene más que el otro, ¿sí?, sucede como en toda familia, decimos muchas veces, ¿sí?, en donde un hermanito se pelea con el otro porque a uno le dieron y al otro no. En esto pasa una situación bastante parecida, ¿sí? Y el otro tipo de organización es la matricial. La matricial, que también es un tipo de departamentalización, como han estudiado ustedes, y en donde básicamente existe la combinación de dos tipos de características o elementos. Por un lado, los proyectos, ¿sí?, y por el otro lado, las áreas. Entonces acá esta combinación nos lleva a encontrar que muchas veces la organización termina trabajando por objetivos claros y específicos hasta que ese objetivo desaparece, o ese logro que se quería alcanzar naturalmente se alcanza. Esto muchas veces se da en servicios de consultoría de cualquier tipo, se dan proyectos de ingeniería o de arquitectura también muchas veces, o se da cuando se quiere llevar adelante la producción de una determinada cantidad de bienes para atender una situación particular, ¿sí? Esto tiene como ventaja que muchas veces los distintos actores comparten las instalaciones, comparten el equipamiento, comparten la infraestructura, por lo tanto no hay duplicación de estos elementos, se aprovecha eficientemente lo que hoy ya existe en la organización. Cuando se quiere cerrar un proyecto fácilmente, es decir, yo quiero llevar adelante un proyecto, presento la idea y naturalmente empiezo a combinar, a ver cómo puedo lograr entre los distintos actores que tengo que determinados componentes de ellos empiecen a trabajar en esa idea, concretamente. También permite reducir costos, porque el hecho de que trabajen de manera articulada lleva a que no se tengan que duplicar los recursos que los mismos utilizan, permite cierta flexibilidad, porque permite naturalmente que distintos actores desde distintos lugares puedan tener sus propias miradas sobre el objetivo que se quiere lograr. Como desventaja fundamentalmente aparece la confianza y la comprensión que se da entre los distintos actores que forman parte del proyecto, ¿sí? Y esto naturalmente puede provocar cierto tipo de inconveniente en el desarrollo del mismo, ¿sí?
Como por otro lado también si no existe confianza y existe desconfianza. Esto también viola el principio de unidad de mando, conforme lo que ustedes han también trabajado en primer año, ¿sí? Cuando analizaron las estructuras organizativas. Acá nos encontramos con que la misma persona tiene dos jefes. Eso es el principio de unidad de mando. Cuando requiere un excelente flujo de comunicación horizontal y vertical, esto claramente con la estructura matricial se puede ver perjudicado, ¿sí? Porque al tener dos jefes, eso me lleva a que tengo que vincularme de una manera muy específica, tanto hacia los costados, ¿sí? Es decir, tanto de manera horizontal como de manera vertical. ¿Está? En donde uno de mis superiores puede tener determinadas características y otro de mis superiores puede tener otras características. Y esto también crea autoridades y canales de información compartidos, porque naturalmente, como decíamos antes, en el caso anterior, al violar el principio de la unidad de mando, muchas veces se necesitan o se requieren resolver determinadas cuestiones de manera más ágil y naturalmente el hecho de que alguno de los involucrados o responsables del proyecto no se encuentre presente puede provocar que el mismo luego presente cierto tipo de incomodidad o desconocimiento hacia las decisiones que se toman. ¿Sí? Como decíamos anteriormente, en cuanto al diseño de la estrategia y al mejor tipo de estructura, en este sentido no hay un manual que determine que para cada tipo de estructura, perdón, para cada tipo de estrategia, yo voy a tener que diseñar un tipo de estructura. Supónganse, como en el caso del compañero que hoy planteé, ¿sí? De la empresa Arcor, que dice, bueno, yo voy a llevar adelante, o yo voy a llevar a la práctica, para no confundir los términos, una estrategia de integración hacia atrás. Me voy a vincular estratégicamente con mi proveedor. Voy a tratar de que yo pueda alcanzar, ¿sí? Todo lo que representa el análisis de la materia prima, de las cantidades, de cómo esa materia prima tendrá que estar disponible. Piensen también en el caso de Toyota, que lo planteó el compañero recién. Por lo tanto, si yo les planteo, yo tengo que llevar adelante una estrategia de integración hacia atrás. ¿Qué tipo de estructura de estas que hemos visto ustedes creen que sería la más conveniente? ¿Y por qué? Los escucho. Sobre todo a los que no hablaron todavía. Jimena, ¿se te ocurre algo? Agustina, ¿se te ocurre algo? ¿Se entendió la pregunta? Sí, profe. Yo creo que, por ejemplo, podría ser la estructura de tipo multidivisional. A ver, ¿por qué? Creo que es conveniente porque, por ejemplo, entre las ventajas que tiene es que la rendición de cuentas claras es obvio, por ejemplo, en el caso de Arcor, dado que Arcor tiene el control absoluto, por ejemplo, del sector del agronegocio y también de, por ejemplo, lo que es empaquetado. O sea que ahí tiene un control total de eso. Por otro lado, también eso permite que genera un clima competitivo interno, dado que, por ejemplo,
permite que no haya cuellos de botella a la hora del pasaje, por ejemplo, de lo que es el producto final que hace Arcor a la parte del empaquetado. Y lo mismo, por ejemplo, el sector agrario cuando produce determinado producto o insumo o materia prima necesaria para la producción de las golosinas o los diferentes chocolates o productos que ofrezca Arcor. Y también eso permite generar un estricto control en lo que es productos, sobre todo, no tanto en clientes, porque el sector clientes ya no se puede controlar, pero sí en el caso de los productos, por ejemplo, generando productos que sean de alta calidad y también de, digamos, óptimos para el consumo humano. Claramente que un tipo de estructura de tipo multidivisional nos va a ayudar a ampliar los horizontes acerca de que esa estrategia pueda naturalmente integrarse hacia los proveedores o hacia aquellos que tienen la función de colaborar con la organización, entregando todas las materias primas e insumos que la misma necesita para producir. En esa integración, naturalmente, que la organización va a definir determinadas características respectivo a lo que hace a la calidad, al tamaño, como decíamos, al peso, al volumen, a las condiciones de financiación, por supuesto, el momento o el tiempo en el que dicha materia prima o insumo tendrá que estar disponible para que la organización pueda ajustar su proceso productivo. Por lo tanto, en el momento en el que se produzca una modificación de la estrategia, por supuesto que la estructura podrá verse modificada también en ese sentido, ¿sí? Así que ese ejemplo nos lleva a visualizar cómo nosotros podemos encontrarnos con organizaciones que a partir de una estrategia naturalmente tengan que pensar en un nuevo tipo de estructura muchas veces, ¿sí? Esto no solamente se da cuando la organización va creciendo, ¿sí? Cuando nace, cuando crece, luego cuando se desarrolla y cuando llega o logra una etapa de estancamiento, ¿sí? O amesetamiento, sino también cuando, por ejemplo, retrocede, es decir, ve reducidos sus volúmenes de negocios y por lo tanto tiene que producir una estrategia de adaptación, por ejemplo, a ese nuevo contexto que está enfrentando. Por supuesto que en este sentido también, a los efectos de poder aplicar las estrategias, aparece un concepto que se denomina organizaciones inteligentes y que fue desarrollado por Peter Senge en la década de 90, a principios de la década de 90. ¿Sí? Peter Senge fue el autor del libro La Quinta Disciplina, un libro muy conocido que muestra cómo las organizaciones tienen que adaptarse fundamentalmente a los procesos de cambio que surgen a partir del entorno que las rodea, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que vamos a, en estos breves, casi 5 minutos que nos quedan, a tratar de desarrollar. Las organizaciones tienen que buscar permanentemente conocer qué es lo que está sucediendo, tanto dentro de ellas como fuera de ellas. Y dentro de ellas vamos a encontrar todo el conjunto de recursos y el más dinámico de ellos, el recurso humano, que también va sufriendo ciertas modificaciones, ¿sí? Por supuesto, desde el punto de vista externo, desde lo que representa el avance de la tecnología y de, naturalmente, todo lo que es el proceso de globalización que vive el mundo, la era del conocimiento también aporta sobre la organización para que la misma pueda desarrollarse. Peter Senge decía que para que nosotros logremos instalar lo que es el concepto de la organización inteligente en la misma, tendremos que estar basados en fortalecer, en desarrollar por un lado y en fortalecer por otro, 5 tipos de disciplinas, las cuales están muy unidas unas a otras. 2 de ellas son de características individuales, es decir, tenemos que trabajarlas sobre las personas de manera individual, y las restantes 3 van a ser características de tipo grupal, es decir, tenemos que trabajar
trabajarlas en conjunto entre todos los actores. Por un lado tenemos el dominio personal, por otro lado el trabajo en equipo o aprendizaje en equipo, la visión compartida, modelos mentales y pensamiento sistémico. Sintéticamente, ¿qué significan cada una de ellas? Bueno, el dominio personal es una disciplina que trata de que la organización pueda conocer y desarrollar la mayor potencialidad posible de cada uno de sus recursos humanos. Es decir, pueda sacar lo mejor de cada uno de ellos, ¿sí? Por supuesto que esta es una tarea de tipo individual, pero en el cual la organización tiene que generar los componentes necesarios para que esto produzca. Muchas veces estos recursos se ven desaprovechados o derrochados porque no se ponen a disposición de los mismos las herramientas necesarias para que esto pueda ser aprovechado. Entonces, el dominio personal lo que trata es de que cada recurso humano pueda aprovechar lo mejor de sí para entregarlo a la organización. También el trabajo en equipo o aprendizaje en equipo. Esto se da cuando entre los integrantes se empieza a fomentar el diálogo. Nosotros hemos hablado en primer año respecto a lo que era el trabajo en equipo. Habíamos hablado de la búsqueda de objetivos, ¿sí?, de forma grupal, fundamentalmente. Ahora, esa búsqueda de objetivos de forma grupal tiene lugar a partir de dos componentes fundamentales, que son el diálogo y el debate. Los mismos tienen que estar totalmente ajenos de todo tipo de prejuicio en relación a los demás integrantes. Es decir, yo aquí tengo que despojarme totalmente de creencias previas que tengan que ver con otros integrantes de la organización. Por lo tanto, el diálogo fluido entre cada uno de los actores nos va a permitir naturalmente que esto pueda realizarse, ¿sí? Por otro lado, la visión, concepto que ustedes ya lo han estudiado y lo aprendieron hasta el cansancio, ¿está? Pero esa identidad que representa la visión no solamente tiene que estar plasmada como un mensaje que los directivos de la organización tienen que definir para la misma, sino que esa idea madre que representa la visión se tiene que lograr de alguna manera introducir en todo el recurso humano, ¿sí? No imponer. Es decir, tenemos que lograr que todos logren que esa visión la hagan propia, ¿está? Y no solamente que sea una idea que parte de un máximo directivo de la organización. Por otro lado, también tenemos que, desde cada individuo, romper esos modelos mentales. Los modelos mentales fundamentalmente son generalizaciones conceptuales generalmente arraigadas en los individuos, ¿está? Y que crean la manera en que estos ven el mundo, ¿sí? Si yo me creo un modelo mental acerca de que las personas, por ejemplo, con sobrepeso, son aquellas personas que no pueden desarrollar conocimientos en materia de, por ejemplo, informática, eso representa un modelo mental porque me bloquea la posibilidad de comprender que personas con sobrepeso, por ejemplo, pueden desarrollar habilidades muy amplias en materia del campo, por ejemplo, informático, ¿sí? Y por otro lado, el pensamiento sistémico, que no es más que integrar los cuatro anteriores, buscando naturalmente producir cierta relación entre todos y cada uno de ellos, ¿sí? ¿Más o menos se comprendió hasta aquí estos conceptos? ¿Queda alguna duda? De mi parte, ninguna, profe. Bien. Si es así, entonces, nos vemos mañana en el horario habitual y voy a estar terminando ya de corregir y subir las notas de los trabajos prácticos. Nos vemos mañana, chicos.